Buenas noches. Uno de los méritos de la gestión de Javier Milei es el de haber sacado a la Argentina de esas alianzas con los países desorbitados, ¿no? Con Nicaragua, con Venezuela, con Cuba, con la Rusia de Putin, con Irán, que eran los amigos del kirchnerismo. No debemos olvidarnos que Alberto Fernández, días antes de que Putin invadiera o intentara invadir Ucrania, estuvo en Moscú y ofreció a la Argentina como puerta de entrada de Rusia a América Latina. A esa cosa desopilante llegamos. No olvidemos que Cristina Kirchner firmó un pacto con Irán por el que entregó la soberanía judicial argentina en la investigación del atentado más atroz y criminal que sufrió la Argentina, que fue el que voló la AMIA. Y no nos olvidemos que los dos, tanto Alberto Fernández como Cristina Kirchner, defendían y protegían a los gobiernos de Maduro en Venezuela, al de Nicaragua, al de Ortega en Nicaragua, al de los hermanos Castro o al castrismo en Cuba. No nos olvidemos de todo eso. Lo que pasa es que nosotros creíamos que Milei iba a reacomodar la política exterior en la senda histórica de la política exterior argentina, que es llevarse bien con los países de Occidente, con los países responsables, con los países serios, con los países previsibles. Y dio un primer síntoma cuando dijo que sus prioridades eran Estados Unidos e Israel. Estados Unidos está claro que es importante. Era importante que dijera lo de Israel porque la verdad es que hay un antisemitismo en el mundo creciente y peligroso. A partir, fíjense ustedes, de la contradicción de que Israel fue invadida por un grupo terrorista como el de Hamás. El gobierno del primer ministro Netanyahu es criticable como cualquier otro gobierno del mundo. Lo que no se puede aceptar es que haya gente que diga que el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Y voy a ser claro, el antisemitismo es el error, el peor y más inhumano error en la historia de la humanidad. Volvamos a Milei. El problema actual no es que Milei se está abrazando con Maduro, ni con Ortega, ni con el régimen castrista, ni con Putin, ni con los ayatolás de Irán. Ese no es el problema. El problema de Milei es el carácter del presidente. Y hay cosas que tienen un límite que no se pueden cruzar ya. Un límite que él ya cruzó es este de Milei es así, esta justificación. Milei es así. Todos somos así. Todo el mundo tiene una personalidad. Todos los presidentes tuvieron una personalidad. Menem no era lo mismo que Alfonsín ni que Kirchner. Macri no era lo mismo que Cristina Kirchner. Milei no es lo mismo que ninguno de los presidentes que lo precedieron. Pero eso tiene un límite que es la investidura presidencial, que tiene la obligación del comportamiento respetuoso institucionalmente y con las personas. La seriedad. Miren, obviamente estamos hablando de España, ¿eh? Ya vamos a hablar de España, pero quiero señalar un precedente. Él viajó a Estados Unidos hace algún tiempo para una reunión de las agrupaciones de derecha, agrupaciones políticas de derecha, y se cruzó con Donald Trump. La verdad que si no lo hubiera saludado a Donald Trump, hoy lo estaríamos criticando, porque es un presidente en funciones que se encuentra con un expresidente y tiene que saludarlo. Ahora, no solo lo saludó, sino que le dijo que ojalá Trump fuera el próximo presidente de los Estados Unidos. La presidencia de Estados Unidos se está
resolviendo este año. Ahora, el presidente Biden, que es el actual presidente de Estados Unidos, va a ser presidente de Estados Unidos hasta el 20 de enero del año próximo, por lo menos, si no gana la reelección y es presidente 4 años más. Ahí está la moneda en el aire. Mientras tanto, el gobierno argentino necesita pedirle favores al gobierno de Estados Unidos, sobre todo por su influencia en el Fondo Monetario Internacional. El que les hace los favores es Biden, que es el que está ahora y el que va a estar por lo menos hasta el 20 de enero del año que viene. No un gobierno que a lo mejor llega como el de Trump o a lo mejor no llega. Hay tensión con Estados Unidos en este momento porque están cansados de hacer favores y que la respuesta del presidente argentino sea meterse en la interna de la política norteamericana. Y ahora se tensó con Europa, porque hay una declaración de la Comunidad Europea, por el conflicto con España. Conflicto de una dimensión enorme, con un país de una cercanía enorme también, porque, digamos, hay una relación humana, familiar, histórica, cultural y empresaria también. Hay mucha inversión empresaria española en la Argentina. Tal vez el único país que pueda compararse con España sea Italia, en cuanto a la cercanía con la Argentina. Pero, ojo, las inversiones italianas que existen no tienen la dimensión de las inversiones españolas. Ojo, eso hay que tener en cuenta, ¿eh? Hay que tener en cuenta las inversiones españolas, hay que tener en cuenta los argentinos que viven en España, todo eso hay que tener en cuenta. Veamos el contexto. Europa y España, por lo tanto, están en un proceso electoral, porque dentro de 15 días, el 9 de junio, va a haber elecciones europeas para elegir legisladores en el Parlamento Europeo. Por supuesto, esto es como pasa siempre. Las sociedades, se van a hacer elecciones en cada país, las sociedades no eligen por lo que van a hacer esos diputados en el Congreso Europeo. Eligen si les gusta el gobierno, no les gusta el gobierno, si les gusta la oposición, no les gusta la oposición. Eligen por las cuestiones locales, votan con la cabeza en las cuestiones locales. Milei fue a España para participar de un acto de un partido que es opositor al gobierno español. Por eso no fue recibido ni por el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, ni por el jefe del Estado español, que es el rey. Participó de un acto de Vox. Vox es un partido de ultraderecha, nuevo. Es uno de esos fenómenos que uno no sabe si va pasajero, duradero. Es minoritario, por ahora es minoritario. A ver, la verdadera oposición a Pedro Sánchez en España es el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha moderado y que tuvo primeros ministros como Mariano Rajoy y como José María Aznar. Esa es la verdadera oposición a Sánchez. El presidente prefirió ir a hacer campaña con un partido minoritario que hace campaña contra Sánchez y contra el Partido Popular, contra los dos. Es cierto que el ministro de Transporte de Sánchez, de Pedro Sánchez, que se llama Óscar Puente, dijo hace poco que Milei consume sustancias. Sánchez no hizo nada con ese ministro, no hizo nada. Más aún, Sánchez en la campaña electoral explícitamente apoyó a Massa. Explícitamente apoyó a Massa. Lo único que dijo este Puente, este ministro de Transporte de España, es que si hubiera sabido las repercusiones que tenían lo que había dicho,
no lo hubiera dicho. Ahora, yo digo, Sánchez lo tiene que echar a este ministro, no por lo que dijo, sino por ingenuo, para decirlo de manera elegante, porque la verdad, que suponer, que decir que un presidente extranjero consume sustancias no va a tener repercusión es directamente de una ingenuidad. Vuelvo a decir, ingenuidad es un término elegante. Es un término elegante. Ayer Milei fue mucho más allá y la trató de corrupta a la mujer, a la esposa del presidente de España, Begoña Gómez. A ver, Begoña Gómez, la esposa del presidente Pedro Sánchez, tiene 2 denuncias periodísticas por influencias, por tráfico de influencias en la administración de su marido, en beneficio de empresas. Son denuncias periodísticas que abrieron 2 denuncias, 2 causas judiciales, que están, hasta ahora no fue imputada, no fue citada. Lo que se está resolviendo en España en este caso de Begoña Gómez, de la esposa de Pedro Sánchez, es si es un delito, si cometió un delito o si cometió una falta ética. Esto es lo que se está resolviendo. Como verán, es todo muy incipiente, muy prematuro, como para decirle corrupta. Y por supuesto, con estos elementos, Sánchez llevó el conflicto a un nivel impensado. Llamó a su embajadora, a la embajadora de España en la Argentina, María Jesús Alonso, una muy buena embajadora, la llamó a consulta. Ese llamado a consulta es, en términos también elegantes, decir que se está en las puertas de la ruptura de la relación, ¿no? La verdad que la embajadora Alonso es una buena embajadora y merecía tener una vida más pacífica en la Argentina. Es probable por esto que Sánchez esté aprovechando también, Pedro Sánchez esté aprovechando la situación para tensar la polarización con la extrema derecha de Vox, que es la que apoya a Milei, con miras a la elección de dentro de 15 días. Los dos están usando el clima electoral. Ahora, por eso lo cierto es que Milei no debió decir eso de un término tan despectivo, insultante, contra la esposa de un dignatario extranjero, que además es el dignatario de un país tan cercano a la Argentina como es España. A Pedro Sánchez lo critican mucho y tal vez muchos de los que lo critican tengan razón, ¿eh? Ahora, Milei es el jefe del Estado de un país extranjero para España y por lo tanto no se puede meter en las cuestiones internas de ese país. Ojo, no se puede crear un precedente, porque mañana otro líder extranjero o el propio Sancho, cualquier otro, se va a meter en las cuestiones internas de Milei y ¿saben qué? No va a tener derecho a quejarse. Después de una breve pausa, Miguel Ángel Broda. Auspician desde el llano. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. ¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo.
Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ya podés bajar la app Alerta Tigre para conectarte al instante con nuestro centro de monitoreo. Tigre, municipio. En Vicente López, invertimos en tecnología para combatir el delito. Sumamos agentes, equipamiento y patrullas para recorrer las calles y defender a nuestros vecinos las 24 horas. La seguridad es una prioridad. Vivamos Vicente López. Bien, como les dije, Miguel Ángel Broda, uno de los economistas más prestigiosos del país. Yo lo primero que quiero preguntarle, Miguel Ángel, es si Milei tiene alguna cuestión personal con usted. No tengo la menor idea. Yo no tengo ninguna cuestión con él. Ajá. No. Digo porque pero debo anticiparle que en las próximas horas va a salir un elogio de él, de Milei a usted. Dice que aprendió mucho de usted, porque claro, usted fue su primer jefe, ¿no? Bueno, no, trabajó, fue colaborador mío y la verdad que básicamente pasaron todos por el estudio, pero inteligencia como la de Milei no tuve ninguno de mis colaboradores, pero en ese momento, hace 18 años, era muy difícil hacer el salto de por qué estudiamos teoría. Los pragmáticos estudiamos teoría para tratar de entender mejor el laberinto que es la economía de Argentina. Ese puente no se podía hacer, pero bueno, no lo se pudo hacer en ese momento. La persona que me lo mandó, que fue Javier Fickman, que era el economista de HSBC, me dijo, el único que lo puede domar sos vos, y fracasé. Joaquín, pero fracasé. también cuando trabajaba con usted, ¿era así? Era menos ideológico y menos religioso. Yo me llevé muy bien con él y en el sentido que nos tuvimos que separar, yo lo sentí. Yo le he dado a Milei 4 o 5 papers por día y al día siguiente los había leído y había entendido más de lo que yo había entendido de algunos papers. Así que yo sentí, pero bueno, siguió otro camino. Hasta que fue elegido presidente. ¿Habló alguna vez con usted después que fue presidente? No. Yo hablé con él una vez venían 2 o 3 inversores, 2 inversores muy importantes, y le dije, es la primera vez que voy a tutear a un presidente, y me dijo, obvio, profesor, pero ese es todo el contacto que he tenido, ninguna llamado para conversar un minuto de economía, pero bueno, es un presidente que piensa a lo mejor un poco excesivamente en conspiraciones, porque uno va a hablar con el presidente para tratar de decirle lo que uno piensa y el granito de arena que puede ayudar, y a veces en este caso él piensa que es algún interés específico. Bueno, la verdad es que los 2 inversores que vinieron quedaron maravillados con Milei, pero él no me dejó entrar a la reunión. Eso fue el promotor de la reunión, pero no. Pero la verdad es que es una celebridad mundial, en parte porque Occidente, cuando Fukuyama dijo que cayó el muro y se terminó la política porque ganó los mercados y ganó la democracia liberal, el fin de la historia, la verdad es que el capitalismo de mercado y la democracia liberal están con muchos problemas en el mundo, especialmente por la distribución del ingreso que se genera, y los grandes empresarios que siempre encuentran que las regulaciones
del Estado le hacen disminuir sus utilidades, están enamorados de Milei, porque Milei dice que el Estado es criminal y claramente... ¿Es criminal el Estado? El Estado es absolutamente necesario y es absolutamente necesaria la sociedad. La toma de decisiones del individuo se da en un contexto de sociedad y es claramente... Occidente hoy, a lo mejor tiene en algunos países un Estado demasiado grande, como era el caso de Argentina, pero el Estado es absolutamente necesario para la seguridad, para la justicia, para la defensa de la competencia, lo vemos en Estados Unidos, para los derechos de propiedad que hacen al core de la mejora del poder de vida de la gente, que es el aumento de productividad, el aumento de inversión por persona ocupada. Y en ese caso Argentina tiene una tragedia. Si por ejemplo usted ve el PBI per cápita de los últimos 12 años, el de Argentina cayó 11%, el de los vecinos subió 16%, tenemos 27 puntos de diferencia. Si usted mira la productividad, o sea, la gente, cuánto se produce, valor agregado por toda la gente empleada, todos nuestros vecinos subieron en promedio 17%, nosotros caímos 14%. O sea, por persona ocupada producimos 14%. Y aclaremos que los vecinos también, salvo Uruguay, que es una excepción, los vecinos también tuvieron problemas políticos, ¿eh? Pero todos los políticos son iguales en todas partes. Claro. Y Colombia cambió, Perú cambió, Chile, pero Brasil, esto no es un problema. Brasil. Paraguay. Claro. Y claramente tenemos la misma clase política. Tuvimos el resultado, fue una política económica que nunca fue aprobada por la clase dirigente, y hoy tenemos un economista a cargo de la presidencia y de hecho el ministro de Economía es él. Y bueno, es una chance que no tuvimos nunca. ¿Usted imaginó como economista ortodoxo, porque muchos de los economistas ortodoxos yo lo escucho desde hace mucho tiempo diciendo acá hace falta un ajuste de la economía, ¿usted imaginó que iba a haber un ajuste tan profundo de la economía? Mire, yo hace mucho que pienso que tenemos que salir de la decadencia, y una de las causas de la decadencia es nuestra inestabilidad macro. O sea, yo diría, para ser país normal necesitamos una macro ordenada y necesitamos generar las condiciones para crecer, que es atraer inversión y aumentar la competencia que aumenta la productividad. Lo que ha hecho la administración Milei es extraordinario. Ha hecho un ajuste de magnitud con una herencia de desequilibrios macro que nos llevaba a la hiper y nos llevaba al default, probablemente las dos cosas, que era una crisis de envergadura. O sea, cuando uno juzga los primeros 5 meses, uno ve en todo lo que hizo un progreso fenomenal. Pero la temporada de mejorar o resolver los problemas heredados terminó. Ahora empieza un periodo de transición que no sabemos cuánto va a durar, para llevarnos a ser una economía normal. Yo a veces digo, para que nosotros somos Saturno, sale todo al revés, y bueno, ahora estamos llenando la aplicación para entrar de nuevo a la Tierra. Y ahí sí hay muchas incertidumbres, pero... ¿Cuáles son las más importantes para usted? Mire... Porque, a ver, déjeme que le haga una pregunta concreta. Milei se queja de que usted insiste mucho con la salida del cepo. ¿Es cierto eso? Es cierto, yo creo que hay mucha incertidumbre, pero el éxito... Mire, el haber reducido el gasto público en 30 puntos en términos reales, en 4,85% del PBI, no lo hizo nadie en el mundo. O sea, haber reducido el cuasifiscal de 10 puntos a 2 y pico como hay en mayo es algo sorprendente. Haber conseguido, él heredó déficits fiscales y cuasifiscales más déficit externo de 16, 17 puntos del PBI. O sea, era el segundo más grande de la historia argentina, y cuando usted tiene déficit tiene que salir a pedir prestado y a mangar. No, mire, el éxito de lo que ha hecho hasta ahora
en términos fiscales, cierta moderación monetaria que se ha perdido en marzo y abril, el hecho de haber canjeado la deuda, que teníamos un montón de sí, sobre todo en el Banco Central. Así que la verdad es que cuando uno mira o tiene opiniones diferentes al presidente, siempre haciendo fuerza porque le vaya bien, porque claramente las ideas de salir a decadencia y ser estables, el presidente tiene mucha convicción. Ahora no sabemos si tendrá el equipo o tendrá la gestión adecuada. Yo creo que ahora hay incertidumbre. La primera incertidumbre es el presidente cree que tiene un programa de estabilidad. Programa de estabilidad que ha dado resultados porque ha bajado la tasa de inflación y la tasa de inflación de mayo será entre 5 y 6%. Pero para ser país normal hay que tener inflación de un dígito al año. Claro. Y para hacer eso se necesita un plan de estabilidad que coordine expectativas y que quiebre las diferentes formas de inercia y desinflación y indexación. Y la verdad parece un poco enamorado del programa de estabilidad que nos lleva a 4 o 5 de inflación. El mismo pronóstico del gobierno de 140% de inflación diciembre a diciembre implica una inflación promedio mensual de 4,7 por mes. Es cierto que es menor que la que se tuvo en algún momento, pero es una inflación que deberíamos tener en un año, no en un mes. La segunda incertidumbre que hay es qué política cambiaria y monetaria vamos a hacer que nos permita salir del control de cambios, que es una barbaridad. Ahora, tampoco eso, no tenemos el programa monetario y cambiario. El presidente dice que vamos a una competencia de moneda. Si vamos a una competencia de moneda, lo que tenemos que es fortificar el peso. Como en Uruguay, como en Perú, donde se empezó con un alto grado de dolarización y se desdolarizó. Ahora, si usted debilita el peso, le paga tasa de interés muy baja, va a ser, como yo digo, con el enorme respeto por ser fanático, es como si jugara River con Atlanta, el dólar contra el peso. O sea, nosotros tenemos que fortificar la moneda local, nosotros tenemos que tener, si vamos a la competencia de moneda, que no sea un proceso dolarizador. Así que ahí tenemos muchas incertidumbres y tenemos incertidumbres también con relación a la política cambiaria. Uno puede decir, bueno, si hacemos todas las cosas bien, si hacemos las reformas estructurales vamos a tener siempre un dólar barato. Eso es cierto, pero las reformas estructurales llevan 1 o 2 décadas y por lo tanto no podemos asumir. Fíjese que usted, si la inflación es como piensa el gobierno, y nosotros pensamos básicamente lo mismo, poquito más, nada más. Si la inflación es como piensa el gobierno, a fin de año vamos a tener el tipo de cambio real que el día que subió Milei y asumió que tenía que devaluar 118%. Así que alguna cosa está que nos genera duda. Otra cosa que genera duda es la permanencia del ajuste fiscal. Tenemos muchas cosas transitorias y no tenemos los exitosos en el mundo en la consolidación fiscal. Todos han tenido una reforma del Estado que les permita un Estado un poco más chico, pero mucho más eficiente. Ahora, hay un problema para la sociedad que es la reactivación, que eso no se ve, nadie habla del gobierno de la reactivación. Bueno, algunos de los economistas que dicen tonterías, hablamos de la reactivación. No, digo del gobierno, ahí del gobierno. No, el gobierno está enamorado de la baja de la tasa de inflación, pero la sociedad ha sufrido mucho, ha caído mucho el salario real. Nuestro estimado de marzo es que el nivel de actividad es un poco más grande, 6,2, 6,3 de caída con relación a septiembre, porque ya teníamos antes, los últimos meses de la anterior administración, ya la economía caía. Pero yo debo decir que estamos tocando fondo. O sea, en abril y mayo tocamos fondo. La pregunta
no es si estamos tocando fondo, si es la segunda quincena o la primera. La pregunta es a qué velocidad recuperamos la economía. Y la verdad que ahí surgen un montón de problemas. Hay algunas situaciones similares, como fue la salida de la convertibilidad. Ahí se tocó fondo en el segundo trimestre del 2002, aunque el año dio menos 10% de caída, en una parte fundamental por las mejoras de las exportaciones netas, o sea, el aumento de la cantidad de exportaciones y la caída de la cantidad de importaciones. Al tener la política cambiaria que tenemos obviamente una cosecha normal, pero las otras fuentes de reactivación están medias hipotecadas. O sea, el salario real puede dejar de caer, pero a lo sumo tendrá una levísima suba. La masa salarial probablemente no suba. Eso implica que el consumo, que es el 70% del PBI, va a crecer poco. Nosotros creemos que podemos... fíjese que nosotros tenemos una caída del PBI menor al gobierno. El gobierno estima 3,5 de caída y nosotros creemos que la economía va a crecer 3, va a caer 3 o 3,1. O sea, nosotros tenemos mejor pronóstico que el gobierno, pero la verdad es que la recuperación va a ser lenta porque tampoco tenemos un boom de inversiones, tenemos una capacidad ociosa en equipo muy grande, tenemos el costo de la construcción que ha subido más que el precio del bien final, que desestimula inversión en construcción. Así que vamos a tener nosotros creemos que ya estamos tocando fondo, pero vamos a tener una muy lenta recuperación de la economía y es crucial. Déjeme hacerle una última pregunta, mirando en perspectiva. ¿Es optimista con respecto al gobierno de Milei? Mire, por lo que dice, es imposible no ser optimista. O sea, tratar de hacer Argentina macroeconómica estable y crecer y hacer las reformas estructurales para atraer inversión y mejorar la productividad, es imposible no ser optimista. Ahora, es una esperanza. Claramente hay un montón de cosas muy relacionadas a la gestión que todavía no me permiten decir en la primer gobierno del presidente Milei vamos a ser estables macroeconómicamente y él va a iniciar el proceso de reformas estructurales para volver a crecer. Yo creo que el cambio ha sido muy positivo, pero la verdad es que, dicho de manera simple, si yo fuera a España iría a ver al PP, no a Vox. ¿Okay? O sea, yo creo que probablemente nos hemos pasado de un extremo a otro y hay una chance de un pensamiento más moderado, pero la verdad es que no teníamos chance y ahora tenemos una chance. Le agradezco mucho su claridad de siempre, Miguel Ángel. Gracias, Joaquín, por la invitación. Después de una breve pausa, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Cuando doy clases, pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Si las puertas y ventanas no cierran bien, te conviene usar burletes, para que no se pierda el calor. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras de gas natural. Bien, como le dije, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Antes que nada le voy a hacer una pregunta política, porque asumió una nueva conducción de PRO, usted la integra, mañana hay una reunión convocada por el expresidente Macri. Lo que le quería preguntar sobre eso es, ¿cómo imagina usted la relación partidaria con La Libertad Avanza? ¿Como una fusión entre PRO y La Libertad Avanza o como un acercamiento condicionado, digamos? Buenas noches, antes que nada. Hace muy pocos meses hubo una elección y la gente puso con su voto a los políticos en el lugar que querían que estén, ¿no? Lo puso a Milei de presidente,
Me puso a mí en Entre Ríos. Puso a Juntos por el Cambio en la oposición, obviamente una oposición constructiva porque tiene muchas cosas en común con el norte al cual aspira el presidente colocar la Argentina. Pero me parece que a tan pocos meses de la elección plantear estos escenarios que tienen mucho más que ver con lo electoral el año que viene, no es algo que a mí me preocupe ni que ocupe mi tiempo. Yo estoy muy volcado a la gestión y a gestionar sin plata, que es muy difícil. Es una situación muy compleja la que vive la Argentina y yo creo que los políticos y sobre todo los funcionarios, los que tenemos responsabilidades, no tenemos que perder el tiempo en estas disquisiciones de tinte electoral, en definitiva. Me parece que tenemos que estar concentrados en lo que la gente con su voto eligió. ¿Cómo lo trata? Acaba de hablar de que está con problemas económicos, financieros. ¿Cómo lo trata Milei económicamente? Bueno, la Argentina está pasando una crisis tremenda, probablemente la peor crisis de la democracia, de estos 40 años de democracia, y se ven en las variables económicas y sociales también, pero sobre todo desde el punto de vista del Estado, en una caída sin precedentes en la recaudación. Nosotros hoy nos manejamos en Entre Ríos con un cuarto o un tercio menos de recursos de los que había el año pasado, por la herencia difícil que recibimos, por la caída del nivel de actividad y el impacto que eso tiene en la recaudación, por la deuda que dejaron y que tenemos que pagar. Así que la verdad que la situación es extremadamente complicada y nos obliga a ser muy eficientes y eficaces en el manejo de cada peso que entra en el Estado por parte de los contribuyentes. Usted tuvo ahora inundaciones muy importantes en Concordia. Sí, además, no toqué eso, ¿no? Todas las inclemencias del tiempo que nos acompañan desde fines del año pasado. Pero, ¿cuánto daño hicieron esas inundaciones? Y hacen daños primero porque son muy seguidas, prácticamente permanentes en algunos lugares. Cuando uno recorre el delta, sobre todo la zona del delta de Entre Ríos, hay agua que se acumula desde hace muchos meses y que impide la actividad productiva. La cantidad de agua y de lluvia que tuvimos en estos meses, que supera largamente la que hay habitualmente en un año, ha destruido aún más los caminos que en general se sabe están siempre mal en mi provincia, que además es una de las asignaturas pendientes y compromisos que tengo con los entrerrianos, ¿no? Arreglar esos caminos. Bueno, la lluvia ha destruido aún más las rutas provinciales, los caminos de salida de la producción, y bueno, obviamente nos obligan a redoblar los esfuerzos en ese sentido. Déjeme que le haga una pregunta que tiene que ver con el país, porque hoy el presidente Milei estuvo con Johnny Viale y dijo que no iba a haber pacto de mayo, que a lo mejor había pacto de junio, de julio. ¿Usted cómo ve el pacto de mayo? Yo lamento que ya está anunciado. Lamento profundamente que no se haga este domingo. Me hubiera gustado estar ahí, me hubiera gustado acompañar con mi firma, de alguna manera, el sentimiento de la mayoría de los entrerrianos acerca de ese pacto, que son 10 enunciados que tienen que ver con el sentido común, no con lo ideológico, ¿no? Hablamos de equilibrio fiscal, hablamos de... ¿Usted comparte los 10 puntos? Absolutamente, pero creo que en general me parece que es difícil no compartir esos 10 puntos. Así es. Son 10 puntos, insisto, 10 enunciados además, vinculados estrictamente con el sentido común. Terminó el discurso del presidente en el Congreso cuando lo anunció y yo a los 2 minutos ya estaba en las redes sociales apoyándolo, porque me parece que es el norte que necesita la Argentina. Y además me parece que el mundo necesita vernos unidos, a la mayoría por lo menos de la dirigencia argentina, detrás de ese norte, para que sea confiable, que ese es el camino mayoritariamente elegido por los argentinos para que se vea que si cambia un gobierno no cambian políticas fundamentales. Que es el gran problema de la Argentina, ¿no? Esa teoría del péndulo, que viene un dirigente y va para un lado, después viene otro y va para el otro. Esto es gran parte del problema que nos ha llevado a esta situación, a la peor crisis de los últimos 40 años. El otro tema actual es la aprobación de la ley base por el Senado y el pacto fiscal. ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Le pidió ayuda el gobierno para el Senado?
En la misma línea que el Pacto de Mayo, ¿no? O el de junio o julio. Son instrumentos que viene pidiendo el presidente desde que arrancó la gestión. Ha acomodado ese pedido. Pero hay una distinción entre la ley bases y el pacto fiscal y el Pacto de Mayo. El Pacto de Mayo son principios homologables, pero lo otro tiene cuestiones que son... Sí, que se han venido discutiendo largamente estos 5 meses. Esta ley bases, este proyecto de ley bases, es un proyecto que tiene mucho que ver con el original, pero que incorpora muchísimos cambios, producto de ese diálogo y esa búsqueda de consenso con una parte de la oposición que es dialoguista y que quiere que al presidente y al país le vaya bien. Así que yo también insto a que rápidamente tengamos ese instrumento y por supuesto también el paquete fiscal que necesitamos los que tenemos responsabilidades de gobierno. Me parece que son cosas que ya a esta altura hay que dejarlas, hay que dar vuelta a la página y hablar de otros temas. No podemos estar 5 meses o más de 5 meses hablando de las mismas cosas, cuando claramente hay un acuerdo importante. Se reflejó en la votación de la Cámara de Diputados. Me parece que corresponde que el presidente a esta altura tenga esos instrumentos discutidos, debatidos, acordados, y empezar a hablar de otras cosas. Hay muchos otros temas en la Argentina para hablar, además de la ley bases, temas que tienen que ver con la gestión, incluso, como dije al principio, con la necesidad de gestionar sin plata que tenemos en la Argentina, a nivel nacional, pero también a nivel de cada una de las provincias. Déjeme que le haga sobre los temas pendientes una pregunta sobre la propuesta del presidente de que el juez federal Lijo sea miembro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué opina usted? Yo todavía no he tenido ninguna conversación por parte del gobierno nacional respecto a este tema. Porque aclaremos que esa designación necesita el acuerdo de los 2/3 del Senado. Por supuesto, cuando esto se lleve al Senado, ahí sí voy a tener claramente una conversación con los 2 senadores de mi espacio, de Juntos por Entre Ríos, que van a tener que votar este pliego. Pero insisto, me parece que previamente a eso corresponde, como ha venido ocurriendo con la ley bases o con el acuerdo fiscal o el Pacto de Mayo, una conversación del Poder Ejecutivo con los gobernadores. Sí, pero yo no he visto un candidato a la Corte tan objetado como Lijo, por todos los sectores. La verdad que no me puse a hacer revisionismo de ver si en el pasado tuvimos objeciones de este tenor o no. Pero también ha tenido apoyo. Yo creo que es un tema que hay que discutirlo en el marco de la idea que tiene el presidente o el gobierno nacional respecto a los cargos que quedarían vacantes en la Corte. Hoy todavía yo no tuve esa conversación, no la tuve con el gobierno nacional, que es obviamente por la Constitución el que define esos nombres para que se discutan en el Senado. Muchas gracias, gobernador. Gracias a usted. Una pausa y vamos a hablar de la Corte precisamente con el presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados. Bien, como les dije, el presidente del bloque de la Coalición Cívica de la Cámara de Diputados, y un tema que es muy importante, que hay una crisis fenomenal en la Corte Suprema de Justicia, y además está la candidatura, como hablaba recién con el gobernador Frigerio, la candidatura del juez federal Lijo para ser miembro de la Corte Suprema, y estamos con Juan Manuel López. ¿Cuál es la opinión de esta? Primero empecemos por la crisis de este fin de semana, que un poco después, esto sucedió el sábado, la crisis, el domingo habló el presidente en España y cubrió todo de otro tema, pero ¿cómo ves la crisis de la Corte? Es una crisis media insólita, ¿no? Que no debería haber ocurrido, por un reordenamiento de las competencias de las secretarías de la Corte, por una cuestión creo que de atraso de causas en una de las secretarías, se crea una secretaría penal específica para algunas competencias, y el juez Lorenzetti, en vez de firmar en disidencia porque no estaba de acuerdo, hace una serie de consideraciones muy políticas, muy de poder, muy de distribución de poder, y los jueces de la Corte le contestaron una acordada, bueno, una cosa bastante educada y muy llamativa, porque es como si Lorenzetti estuviera esperando que llegue Ariel Lijo a la Corte para ejercer él el poder que ya no detenta, porque hace muchos años
que hay una mayoría consolidada, diversa, entre otros jueces. ¿Y crees que Lorenzetti puede llegar? Ariel Lijo, yo creo que está en el aire esa moneda, ¿no? Si los senadores se toman el trabajo de analizar concienzudamente las impugnaciones que hemos hecho algunos políticos, Ariel Lijo, que han hecho muchas ONG muy prestigiosas, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, y muy diversas, desde el CELS hasta el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, pasando por INESIP, Sera Justicia, gente que, digamos, que no comulga por ahí en las ideas, pero sí entienden que tiene que haber una justicia independiente. Yo creo que si Lijo llega a la Corte, Lorenzetti puede recuperar el poder de esa presidencia que tanto lo desestabilizó en su investidura, ¿no? Es una persona que... Ustedes hicieron acusaciones contra Lorenzetti también, ¿no? Claro, le promovimos un juicio político, Elisa Carrió, en el 2017. Ese juicio político no prosperó. El año pasado prosperaron otros juicios políticos contra el resto de la Corte y solo una causal contra el juez Lorenzetti. Y nosotros veíamos, a mí me tocó estar en la comisión, ser el vicepresidente en nombre de Juntos por el Cambio, y veíamos que mucha letra que estaba en las acusaciones del kirchnerismo parecía dada por Lorenzetti, porque o estaba dada por disidencias de Lorenzetti en los fallos, o estaba dada por cosas que uno escuchaba o sabía que el juez Lorenzetti decía. Pero el proceso de una nueva Corte creo que es muy importante que los senadores lo hagan a conciencia. Milei todavía tiene unos días para arrepentirse y no mandar el pliego, porque tiene que evaluar las impugnaciones y las adhesiones. Puede todavía reflexionar. ¿Cuáles fueron las impugnaciones fundamentales de la coalición cívica? Nosotros, fundamentalmente dos. Una denuncia que hizo Carrió en el año 2017, que fue archivada hace 2 o 3 años. El abogado del juez Lijo y del hermano del juez, de Alfredo Lijo, era el actual ministro de Justicia, Mariano Cuñoli Barona. Y ahí lo acusábamos no solamente de su enriquecimiento ilícito, sino también de operar en la justicia para garantizar impunidad. Y las otras impugnaciones son 4 o 5 causas emblemáticas que él tiene dormidas hace muchos años. Una YPF, denuncia de Carrió también en el 2006, en el 2008 y después de la expropiación. Estamos hablando de la expropiación y acuerdo posterior con la parte de Repsol. Exactamente, pero ya la expropiación... Que deja afuera a los argentinos que hoy están... Exactamente, antes de la expropiación denunció también la compra sin dinero, la compra fraudulenta de los Eskenazi del 25% de la compañía. Después con la expropiación se vuelve a denunciar esa maniobra porque termina beneficiando a los Eskenazi. Hoy ya tenemos una condena por un fondo buitre del que los Eskenazi son acreedores de la futura sentencia de $16.000 millones, al menos de un 30%, eso es lo que sabemos. Y si el juez Lijo acá hubiese actuado concienzudamente, con los informes de inteligencia que, por ejemplo, le dejó la Unidad de Información Financiera durante la gestión de Mauricio Macri, a cargo de Mariano Federici y María Eugenia Talerico, hoy tendríamos una muy buena defensa en los tribunales de Nueva York. Otra causa, para mí emblemática, porque tiene que ver con el capitalismo sano que tendría que existir en la Argentina y que no existe no solo por los problemas macroeconómicos, no existe por la debilidad jurídica de nuestro país. Institucional. Hay una causa que es la causa Siemens, que terminó de ser cerrada en el año 2019, que cuando uno estudia la lucha contra la corrupción transnacional, es probablemente, junto con Odebrecht, pero Siemens por ser anterior, uno de los casos de corrupción transnacional más importantes del mundo. Con la diputada Oliveto hace ya 5 años le denunciamos a Ariel Lijo porque él no se inhibió en esa causa que terminó sin condenados funcionarios públicos cuando en Estados Unidos habían confesado los ejecutivos de Siemens pagos por $106 millones a funcionarios argentinos. Se sospechaba de Carlos Menem en su momento. ¿Fueron condenados funcionarios de Siemens? Es decir, fueron condenados los que pagaron, pero no los que cobraron. No los que cobraron. Uno de los funcionarios acusados, sobre el que nunca se pudo saber la verdad, porque no se avanzó, era Carlos Corach, que era íntimo amigo del juez Lijo. El juez se debería haber inhibido de inmediato. Nunca se inhibió, nunca pidió la prueba, nunca evaluó la prueba. Cuando un país como la Argentina se ranquea en casos de, por ejemplo, corrupción, donde en Estados Unidos, que es el caso típico, confiesan los ejecutivos de empresas de haber pagado coimas, porque la ley americana se los exige. Si uno mira los capítulos locales de esas coimas, Argentina es el país que peor está.
No avanzó Odebrecht en Argentina, avanzó poco Skanska, no avanzó Siemens, no avanzaron todas esas causas que en el resto del mundo avanzan. Y eso, la corrupción transnacional lo pide la OCDE desde el año 1997 con su Convención contra el Soborno Transnacional, lo pide Naciones Unidas del año 2005 con su convención también contra la corrupción, es para que el capitalismo sea limpio, para que la corrupción no sea un factor que distorsione los mercados. En Argentina, la corrupción es un factor que distorsiona los mercados siempre desde hace años y no lo podemos superar. Que el hijo llegue a la cabeza del Poder Judicial es una muy mala señal para los mercados, para los que quieren invertir. Y eso me parece que es lo que el presidente Milei no termina de entender. Y creo que si él analizara bien, más allá de que su ideología es mucho más extrema, ¿no? El libertarismo tal vez permite la corrupción, yo no lo sé, pero un liberalismo de mercado no. Trata de evitarla desde hace muchos años con instrumentos transnacionales, justamente porque los países comunistas, por ejemplo, eran los más corruptos para adjudicar obras públicas, concesiones, en fin. Y creo que toda esa lucha de organismos internacionales como la OCDE, a los que queremos entrar, y veo que la canciller Mondino está haciendo esfuerzos enormes, o el Fondo Monetario, que también tiene un capítulo anticorrupción, y es una mala señal que Milei insista con este juez que... ¿Y por qué crees que Milei no lo retira? Porque yo creo que está a tiempo, ¿no? Yo no veo relación personal entre Milei y el hijo. Desconozco y estimo que no la habrá. Me parece que Milei desconoce en general los resortes institucionales de la Argentina, o quiénes son los actores institucionales, sobre todo del Poder Judicial. Seguramente alguien lo convenció de que el hijo era un buen candidato, si no, no hubiese firmado la resolución para empezar el proceso de selección. Dicen que Lorenzetti... Es que es probable, yo no tengo dudas, porque en esta disidencia de Lorenzetti, que generó este escándalo que hablábamos al principio en la Corte, Lorenzetti lo que dice es: esperemos que lleguen el resto de los jueces, que hay un proceso de selección para tomar decisiones administrativas. Y cuando, por ejemplo, Rosati y Rosenkrantz tuvieron su proceso de selección, Lorenzetti, que era el presidente del tribunal, tomaba decisiones administrativas de reacomodamiento. Pero son decisiones de gestión. Es como si Lorenzetti, insisto, estuviese esperando que llegue su amigo o su colega, no sé cómo calificarlo, para que se vuelva a dar una disputa de poder en uno de los organismos de la Argentina que creo que fue sañado. La Corte es de las pocas cosas que uno no le puede reprochar al kirchnerismo, a pesar de que después la atacó. Al principio tomó decisiones bastante acertadas, no todas, pero muchas muy acertadas. Y después Mauricio Macri, que es al otro que le tocó nominar jueces, nombró 2 jueces muy distintos, muy independientes de todo el poder, tal es así que Cristina no quiere a ninguno de los dos y Macri está medio arrepentido de haber nombrado a uno. Entonces, significa que han sido independientes de todo. Yo creo que enturbiar la Corte es muy malo para la Argentina, porque es donde no hay problemas. Te agradezco mucho. Gracias, Joaquín. Y se nos terminó el tiempo a todos. Chao, hasta lunes.